¿Usted? Bien, bien. Qué bueno. Voy a poner a grabar al tiro antes que se me olvide. Y vamos a iniciar la clase. Déjeme compartir. ¿Ven ahí la presentación? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, hoy día vamos a ver la cuarta unidad, la parte 1, ya donde vamos a ver más que nada la atención de primer auxilio. O, como se puede decir, como si la primera parte, como conocer la parte prehospitalaria. Ya, acá vamos a ver la introducción a los primeros auxilios, algunos conceptos de emergencia o urgencia y lo que es introducción a la atención prehospitalaria y los sistemas de comunicación. Ya, de ahí vamos a seguir con la parte 2 la otra semana. Primero, yo creo que todos saben qué es los primeros auxilios. ¿Alguien me puede decir qué es primer auxilio? No una definición exacta, pero ¿qué piensan ustedes que es primer auxilio? ¿Alguien tiene alguna idea? Como la ayuda inmediata frente, no sé, a alguna situación de riesgo, por así decirlo, como algo... Ya, perfecto. El principio de tantas cosas que van a pasar después. Ya, ¿cierto? Como la primera atención, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Bueno, acá les puse algunas. Ya, primero, obviamente son acciones muy simples, obviamente porque generalmente los primeros auxilios se dan, como se podría decir, en cualquier situación o en cualquier lugar donde ocurre algo, ¿cierto? Y son acciones muy simples y obviamente directas que se realiza la persona en el lugar donde ocurrió el accidente o donde ocurrieron los hechos, ¿ya? Y que pueden realizarlo obviamente personas con conocimientos generales de salud, o obviamente que tengan conocimiento de primer auxilio. Ya, también obviamente es muy temporal, o sea, es durante el proceso que ocurre hasta que llegan obviamente el personal de la salud, y una atención rápida y también de emergencia, y como les dije, que dura hasta que la víctima esté fuera de peligro o se lo entreguemos al personal de salud idóneo o adecuado. Entonces, los objetivos de los primeros auxilios tienen estos 4 eslabones, que una obviamente es prevenir accidentes. Ya nosotros, o sea, la gente que tiene conocimiento o el personal de la salud o las personas que saben de primer auxilio, una de las cosas que debería tener como objetivo es prevenir accidentes, o sea, educar a la gente a cómo prevenir accidentes. Ya generalmente por eso que uno le hace educación siempre posible a la familia, a las personas, ¿cierto? Para que puedan prevenir algún tipo de accidente, generalmente igual con los niños. Ya generalmente a los niños, a los adultos igual se les enseña a prevenir accidentes, pero generalmente los accidentes siempre ocurren más a los niños. Ya, para eso también se capacita al personal para tener el conocimiento para esto, no solamente para educar, sino para actuar. Ya, también tiene objetivo el primer auxilio es no agravar, ¿cierto?, las lesiones
o las posibles lesiones que tenga la persona en ese momento, y obviamente que se haga un transporte adecuado de la persona desde el lugar donde sucedieron los eventos hasta obviamente a nivel hospitalario. ¿Cuáles son las normas generales? Generalmente las normas generales de la primer auxilio, primero obviamente reconocer la lesión, qué es lo que la persona tiene o qué le pasa a la persona en ese momento para poder actuar. Ahí hay una mnemotecnia, ¿cierto? El ABCDE, ¿lo han escuchado alguna vez? Que es más conocido como el ABCD del trauma, ¿lo han escuchado alguna vez? Sí, lo vi una vez cuando fui a al CAN y Ya. me atendieron. eh, la lesión que tuve me la clasificaron entre esas letras. Ujú. Ya, Eso. generalmente el ABCD es una mnemotecnia utilizada para conocer como lo que la persona puede tener como lesión. ¿Ya? Por ejemplo, la A es vía aérea. O sea que si la persona tiene alguna dificultad en su vía aérea. La B es la respiración. ¿Ya? La C es de la circulación. La D de su parte neurológica, más conocida como déficit neurológico, por eso es la D. Y la E es de exposición o prevención de la hipotermia. ¿Ya? Esta mnemotecnia generalmente siempre se ha mantenido como el ABCDE del trauma y que ha cambió un poco en el sentido de que ahora el ABCDE se conoce como XABCDE. Ya se agregó una X al principio. ¿Y por qué? Porque a nivel de trauma, generalmente las personas fallecen debido a hemorragias masivas. Entonces la X es de hemorragia masiva. Entonces, X hemorragia masiva, A vía aérea, B respiración, C de circulación, D de déficit neurológico y E de exposición y prevención de la hipotermia. ¿Ya? Eso es como una norma general de los primeros auxilios. ¿Ya? Después otra es mantener al accidentado en posición de seguridad. ¿Ya? No sé, más adelante vamos a ver lo que es posición de seguridad, pero generalmente siempre hay que mantener al accidentado en posición de seguridad y obviamente ahí dice con vómitos lateralizar la cabeza, ¿ya? Porque si no, obviamente produce aspiración, si es que vomita y tenemos al paciente, ¿cierto? Y aspira su propio vómito. Mantener la temperatura corporal también es una norma general, por eso una de esas es prevenir la hipotermia, calmarse. Una de las cosas importantes de una persona que brinda primer auxilio, que sea una persona calma, no que entre en histeria, no que sea una persona insegura y que no muestre inseguridad frente a la persona, porque si no, obviamente también la persona va a entrar, ¿cierto? Se va a poner nerviosa porque va a haber una persona que es incapaz de estar calmada y obviamente se ve inseguro. Ya nunca abandonar la persona, esa es una norma general, obviamente. Mientras tengamos en la persona, nunca la vamos a abandonar. Vamos a tener que pedir ayuda al que pase o pedir ayuda gritando, pero nunca vamos a abandonar a una persona. Tampoco vamos a dar a beber líquidos, ¿ya? Mantener la Profesor, integridad, ¿sí? es que me genera duda cuál es la diferencia entre la A de vía aérea y la B de ventilación. Ya. Es diferente en relación a que A de vía aérea es para ver si tiene alguna dificultad en su vía aérea, tal como obstrucción de la vía aérea. A eso se refiere. Ya hay mecanismos para poder como evitar la obstrucción de la vía aérea. Una, obviamente, es ver si la persona está ahí inconsciente, por ejemplo, porque a lo mejor tiene obstruida la vía aérea con algún cuerpo extraño, por lo que va a tener que hacer una atención en primer auxilio. Si no tiene un objeto extraño, voy a hacer maniobras para permeabilizar la vía, porque acuérdense que una persona
inconsciente, lo primero que se le puede producir a una persona es que obstruya su vía aérea con la misma lengua de uno, ¿ya? Porque nuestra lengua al estar inconsciente se va hacia atrás y obstruye nuestra vía aérea. Por lo tanto, existen maniobras, como la maniobra frente-mentón o como la maniobra llamada subluxación mandibular, pero todas esas maniobras son para evitar la obstrucción de la vía aérea. En cambio, la B, la respiración, es solamente para saber si, por ejemplo, a una persona le cuesta respirar o no, más conocido como si hay una hiperventilación, ¿cierto? O, por ejemplo, una persona está en apnea, o por si tiene alguna dificultad respiratoria, ya, taquipnea, bradipnea, etcétera. Eso es la diferencia. La A, para ver si la vía aérea me está obstruida y permeabilizarla, y la B, referente a si tiene taquipnea o bradipnea, etc. ¿Te quedó claro ahí? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Después otra, obviamente mantener la integridad de la persona, por ejemplo, ojalá alejarlo de los curiosos, pero generalmente ustedes saben que cuando ocurre algún evento dentro o fuera, me refiero en la calle, generalmente siempre vienen los curiosos y observan, sacan fotos, graban, ¿cierto? Entonces siempre hay que mantener como la integridad de la persona, de la persona que está afectada. Ya, impedir que el paciente obviamente vea sus lesiones, porque hay gente que realmente me ha tocado muchas veces personas que están muy tranquilas, confiadas, están tratando de ayudarte, dando primeros auxilios, pero cuando se ven lo que tienen o cuando tienen la herida, se desmayan, entran en inconsciencia o realmente se agitan. Entonces ahí obviamente dificulta un poco el dar los primeros auxilios, ¿ya? Y obviamente darle confianza al paciente es igual muy importante, ya que tenemos que obviamente tranquilizar a la persona, hacerle entender que estamos ahí para ayudarla, y también tenemos que hacer como un efecto de tranquilizarla, ya conversar qué le pasó, cómo está, cómo sigue. Uno le va haciendo preguntas como también si tiene familia, cuántos hijos, está casada, está casado, eh, cosas así. Uno está haciendo como un poco evitar que la persona se dé cuenta, no, no es que se dé cuenta, sino que evitar que la persona esté pensando continuamente de lo que le pasó o que puede tener. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Es lo mismo una emergencia a una urgencia? ¿Cree usted que es lo mismo? ¿O hay alguna No, profe. diferencia? ¿Cierto? No es lo mismo. ¿Qué creen ustedes que es una emergencia y qué es una urgencia? Tengo entendido que la diferencia radica en que en uno hay riesgo vital y en el otro no hay riesgo vital. Exacto, ¿cierto? Hay uno que no tiene riesgo y otro que sí está en riesgo vital, ¿ya? Por ejemplo, la emergencia, ahí la vamos a ver, ¿ya? La emergencia es generalmente una presentación repentina, ¿ya? Donde no hay riesgo vital, ¿ya? Generalmente una situación de salud también, igual que la urgencia, pero esta vez es una presencia repentina de un momento a otro, que no hay riesgo vital, necesita asistencia médica, pero puede esperar por un tiempo razonable, ya obviamente no mayor a 3 horas. Y por ejemplo, una crisis nerviosa, cólico, dolor de garganta, dolor de cabeza, ya mareo, sarpullido, ya. La urgencia es lo mismo, también una presentación repentina, pero sí tiene riesgo vital, ¿ya? Y necesita una atención médica inmediata. Por ejemplo, la pérdida de conciencia es una urgencia. Cualquier pérdida de conciencia es una urgencia, ¿ya? Hemorragia profusa, como decía, hemorragia, ¿cierto? Exsanguinante, ¿cierto? Como hemorragias masivas, dificultad respiratoria prolongada, una convulsión, una electrocución, caída grave de altura, dolor torácico intenso, ¿ya? Entre otros. Entonces, la urgencia, como dijo ahí su compañera, es con riesgo. La emergencia generalmente no tiene riesgo vital y pueden esperar.
Y aquí entramos en lo que es la atención prehospitalaria, más conocido como, yo creo que todo el mundo la conoce como en este momento acá en Chile, obviamente la realiza el SAMU, ¿ya? Como le puse ahí, los últimos 30 años, los sistemas prehospitalarios alrededor de todo el mundo se han transformado como la pieza clave, ¿cierto? Para aquellos pacientes que presentan algún tipo de urgencia o emergencia médica fuera del hospital, ¿ya? Aunque en este tiempo han sido una gran labor, obviamente, ¿cierto? Pero también se han ido sobrepasados, ¿cierto? Por la gran cantidad de atenciones que han tenido que hacer. Obviamente que en su inicio el objetivo era muy distinto al de ahora. Por ejemplo, el objetivo anterior, hace unos 30 años, era trasladar pacientes solamente desde el lugar de la emergencia hasta el hospital, ¿ya? Pero obviamente tenía muy poco, se podría decir, insumos o pocas intervenciones que podían realizar. Obviamente que ahora tiene la tecnología, tiene el personal capacitado para realizar algún tipo de intervenciones para poder darle una mejor calidad de vida a las personas que sufren este tipo de emergencia o urgencia, ¿cierto? Fuera del hospital, ¿ya? ¿Qué procedimiento comprende? Obviamente existe una alarma, por ejemplo, hay un choque de dos vehículos, ¿cierto? Y se origina la alarma, el SAMU recepciona la llamada, ¿cierto? Regulan. Ahí, ¿quién cree que regula en estas llamadas? ¿Quién que normalmente regula en una llamada? ¿Creen ustedes? Hay dos profesionales de la salud que generalmente regulan. ¿Quiénes son? Médico y enfermera. Exacto, ya, el médico y enfermero. Ya generalmente ellos son los que regulan. Generalmente es un profesional como enfermera o enfermero y generalmente también ellos obviamente si tienen alguna duda de regular se le pide al médico que ayude a regular, ¿ya? Después que está la regulación, obviamente envían los móviles y realizan la intervención ya que tienen que realizar, trasladan al paciente, obviamente se preparan para la recepción en las unidades de emergencia y lo recepcionan. Eso es como lo que hacen a grandes rasgos en la atención prehospitalaria, ¿ya? Obviamente que durante el traslado ellos, la gente del SAMU, obviamente da una pequeña, avisan al servicio de urgencia, ¿cierto? Lo que están trasladando, para así que el servicio de urgencia esté preparada para la recepción, ¿ya? Y vean los insumos que van a utilizar o el equipo que necesitan. Como les dije, el SAMU, conocido como, o sea, conocido como SAMU, pero es el Servicio de Atención Médica Urgencia, es el que generalmente presta la asistencia sanitaria, como les dije, en las emergencias y en los desastres o las catástrofes. Ya ellos son parte de este grupo que trabajan junto con, por ejemplo, bomberos o algunos equipos de rescate en este tipo de emergencia, desastre y catástrofe. Ellos dan la asistencia, ¿cierto? A las personas que han resultado con alguna dificultad en el lugar, ¿cierto? Tienen procedimientos ya tanto organizativos, logísticos, ¿cierto? Tienen ambulancias, tienen personal, ¿cierto? Tienen donde ellos generalmente dan respuesta justamente en el terreno para poder salvar el máximo de vidas posible durante el evento y evacuar, obviamente, según la gravedad. Acá le puse un poco de la historia del SAMU, generalmente fines del siglo XIX, ya generalmente eran los pacientes asistidos generalmente por el personal policial. Ya primero pasaban a la comisaría donde debían prestar declaración, ¿ya? Y generalmente, ¿qué pasaba? Que obviamente los pacientes fallecían.
porque mientras hacían el trámite fallecían porque no le daban ninguna atención. Ya prácticamente dependía de la policía la persona que era atendida a nivel como prehospitalario en las calles, como en el lugar donde ocurría el suceso o el accidente. Ya en el año 1976 crearon los servicios de urgencia de ambulancia. ¿Ya? Y ahí obviamente dejaron gran parte de la ambulancia en lo que era la APS, que era como los consultorios. ¿Ya? Y en el 94 inauguraron el SAMU. Fue inaugurado en Viña del Mar, después se originó el SAMU Santiago y obviamente posterior a eso empezaron a establecer el SAMU en todas las regiones del país. Ahí no se ve mucho, pero es más que nada el marco regulatorio del SAMU, lo que lo regula, ya el código sanitario, las leyes que lo regulan, los estatutos, ¿cierto? Por ejemplo, estatutos que rigen a los médicos cirujanos, a los administrativos, a los funcionarios de servicios de salud, todo eso era el marco, bueno, son el marco regulatorio del SAMU, son los que lo rigen, las leyes que rigen a este servicio. Entonces, los componentes del SAMU van a tener un centro regulador y un equipo que es el equipo de intervención. Ya, el centro regulador obviamente tiene una unidad de coordinación del SAMU que es el que recibe la alarma, ¿cierto? Tienen recepcionistas que recogen las llamadas a nivel telefónico, ¿cierto? Y que son operadores de línea y además tienen reguladores, ya que obviamente hay un regulador como del componente de enfermería y generalmente también un regulador médico, ¿ya? Ese profesional que dice profesional gestión del cuidado, obviamente el profesional enfermero o enfermera y el otro el profesional regulador médico, ¿ya? Y está el equipo de intervención, que obviamente es el que ejecuta las intervenciones o las acciones a realizar en el evento o en el suceso donde ocurrieron el accidente o la emergencia o la urgencia. ¿Ya? ¿Tienen móviles? Sí, tienen dos tipos de móviles del SAMU, un móvil básico y un móvil avanzado. O sea, no es que tengan uno y uno, sino que tienen varios, pero se dividen en básicos y avanzados. El básico generalmente está descrito como un conductor y generalmente un técnico paramédico. El avanzado, generalmente el conductor, un técnico paramédico y un profesional, que puede ser ya sea el enfermera o enfermero o el médico. ¿Ya? Es cuando se sube el reanimador, se podría decir, que es el enfermero y el médico, se transforma en una ambulancia avanzada. Ya, aquí, obviamente, dentro de la atención prehospitalaria, se habla del triage. ¿Has escuchado alguna vez sobre triage? ¿No lo has escuchado antes? Yo no, profe. Sí, lo hacen como para ver a quién atender primero y a quién después, ¿no? Exacto, ya, el triage, obviamente, se usa mucho en la parte prehospitalaria, por ejemplo, en eventos masivos, ya, cuando hay una gran cantidad de personas o pacientes heridos en el lugar. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para, como dijo su compañero, escoger, si quieren decirlo, escoger o separar o clasificar a un paciente y poder derivarlo, dependiendo de su gravedad, poder derivar a la persona. ¿Ya? Entonces lo clasifican y priorizan quién va a ser atendido primero y quién no. ¿Ya? Entonces, el triage se divide en estos cuatro. Rojo, siempre es lo mismo. Ya sea aquí o en cualquier lugar del mundo, el triage es el mismo. ¿Ya? Es como todo el mundo sabe los colores. Donde estén, van a saber que el rojo es un paciente que necesita atención inmediata. El amarillo necesita una atención secundaria. El verde necesita una atención diferida y el negro obviamente no necesita atención. Generalmente el paciente negro es un paciente fallecido. ¿Ya?
El rojo generalmente una atención inmediata, como les dije, el amarillo generalmente una atención secundaria, o sea, no puede esperar más de 3 horas, o no puedo trasladarlo más allá de 3 horas, y el verde generalmente puede esperar más o menos más allá de 3 horas para poder ser trasladado. Y aquí viene lo que habíamos visto al principio, que era el ABCD del trauma, que como les dije actualmente, ahora se agregó una X adelante, refiriéndose a las hemorragias masivas. Ya, la A, como les había dicho, era la vía aérea, ya, obstrucción de vía aérea o permeabilización de la vía aérea, y también aquí se controla la columna cervical. Han visto que cuando ocurren accidentes de tránsito y necesitan apoyo de bomberos, por ejemplo, los bomberos los sacan a las personas estricadas, se les dicen, pero cuando las sacan con collar cervical, en tabla, por los laterales, como bien asegurados, como bien estricados, como bien, eso se le llama control de la columna cervical cuando le colocan collar cervical. Ya la respiración se refiere a lo que le había dicho ya hace un poquito tiempo, que es como la respiración, por ejemplo, si el paciente respira rápido, lento, si tiene alguna dificultad, ¿cierto? Si quieren verlo como profesional de la salud, ustedes, por ejemplo, pueden ocultar si tiene ruido, disminuido o no ruido, ¿cierto? Generalmente se pueden también ver si es que el paciente sufrió neumotórax, o está sufriendo un neumotórax, o está sufriendo un neumotórax. Ya la circulación se refiere también, era un poco ver el sangrado, pero eran sangrados pequeños, ¿ya? Y también ver la capacidad de la persona de, por ejemplo, el llenado capilar, ¿ya? Eso me indica, por ejemplo, un paciente con una dificultad en su circulación. El D era del déficit neurológico para evaluar su estado neurológico, que generalmente a través de la escala de Goma-Glasgow. Y el E es más que nada el exponer al paciente, es el conocer qué otras heridas puede tener el paciente y evitar la hipotermia del paciente, porque exponer significa que yo voy a retirar ropa. Por ejemplo, un paciente que se cayó y lo encuentro y me dice que le duele la pierna, voy a saber si le pasó algo en la pierna a menos que exponga la pierna, a menos que, por ejemplo, le pido el permiso para romper su pantalón y ver si su pierna está fracturada o no. ¿Ya? Entonces, eso es exponer, pero también tengo que prevenir que tampoco esa persona pierda su calor o que se vuelva hipotérmico. Ya, las características de este triage, obviamente, primero que se realiza en la misma zona donde ocurrió el accidente, zona 0, o donde se ocurrió el evento en sí. Ya vamos a ver como evento porque puede ser un accidente, por ejemplo, de buses, un aterrizaje de un avión, puede ser, por ejemplo, un terremoto donde hay gran cantidad de heridos, aluviones, desastres, eso es donde se origina el accidente en sí o el suceso en la zona 0 y se realiza desde ahí. Ya, primero se evalúa, como les dije, según el ABCD, si quieren actualmente como el X ABCD, ya, y el paciente se divide en colores, primero haciendo el triage, para que también tengan un poco de conocimiento del triage, uno en la zona 0 y cuando yo o el rescatista o la personal del SAMU lo trasladan, generalmente siempre han escuchado de los puestos médicos avanzados. Por ejemplo, cuando hubo la aluvión en Atacama, se pusieron varios puestos médicos avanzados. Y era que los rescatistas trasladaban los pacientes desde la zona 0 hasta un puesto médico y ahí también se hace un triage. Entonces, por ejemplo, yo lo rescaté a una persona, ¿cierto? Y yo lo tengo categorizado amarillo. Lo llevo al puesto médico avanzado y ahí le hacen otro triage y puede que en ese triage del puesto médico me pueden decir, o sea, lo reevalúan, lo vuelven a realizar una reevaluación, porque ahí les voy a demostrar que el triage inicial es muy sencillo. En cambio, en un puesto médico avanzado tienen más cosas, por ejemplo, controlar los signos vitales, ocultar.
porque el triage inicial es muy sencillo. Y ahí se lo voy a mostrar. Entonces ahí puede categorizar el puesto médico avanzado de amarillo, me puede pasar a rojo. Ya puede cambiar ya su gravedad. Acá es uno de los principales triages que se usan en la zona 0. Si se dan cuenta, o sea, si se van a dar cuenta, es muy rápido, ¿ya? Y me voy a dar cuenta de algunas solamente cosas para poder decir si este paciente es rojo, amarillo, verde o negro, ¿ya? Este triage, que se llama STAR, tiene algunos pasos y por eso se llama simple, más conocido como simple triage and rapid treatment, ¿ya? Como un triage rápido, ¿ya? El paso 1 del triage STAR es, por ejemplo, si ustedes llegan al lugar, es preguntar si hay que pueden ponerse de pie y salir caminando. Si ustedes ven que, por ejemplo, chocaron dos buses y llegan al lugar y les dice, los que puedan salir caminando, háganlo ahora, y se paran 10, todas esas personas ya lo categorice verde. ¿Por qué? Porque se pudieron parar, están conscientes, deben respirar bien, y son inmediatamente para el triage STAR verdes. Entonces, llegan al lugar, los que se puedan levantar y caminar pueden retirarse. Y si se levantan los que sean, son verdes. Obviamente que fuera del bus siempre van a reevaluar, como les dije, los llevan al puesto médico, van a ver gente y los pueden categorizar amarillo o puede pasar directamente a rojo, pero los que caminan en un principio todos son verdes. El paso 2, entonces, todos los que caminan, verde. Segundo paso, voy a ver o voy a despejar la vía aérea, lo que decía, el A del ABCD. Entonces, despejo la vía aérea manualmente, sí o no. Si yo la despejo, en este caso, por ejemplo, la persona está en el suelo y la despejo yo y respira mayor a 30 por minuto, entonces es un paciente categorizado rojo inmediato. Si este paciente respira menor a 30 por minuto, me voy a ir al paso 3, ya que es evaluar la circulación. Ahora, si al evaluar la vía aérea respiratoria y despejo la vía aérea manualmente con una cánula, ¿cierto? Y esa cánula me permite que ese paciente pueda respirar, es rojo. Pero si a pesar de que ese paciente yo lo despejé su vía aérea manualmente, no logra tener respiraciones o no tiene respiración, lo considero negro. Ese paciente para mí ya está fallecido y no hago ninguna otra cosa. Entonces, en el paso 2, tengo una persona que respira, ¿cierto? Mayor a 30 minutos, es rojo. Si es menor a 30, paso al otro paso que es evaluación de circulación. Si el paciente no respira y despejo la vía aérea con una cánula y vuelve a tener respiración, es rojo. Si no, es negro. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos al tercer paso, que es que yo sí encontré a la persona y estaba respirando menor a 30 respiraciones por minuto. Paso a la circulación. Ya, en este caso la circulación se refiere a dos cosas. Ya, una, ¿tiene pulso? Sí o no. Ya, ahora, también se refiere a la hemorragia. Ya, entonces yo evalúo dos cosas acá. Tiene capilar y pulso radial. Ese paciente tiene capilar menor a 2 segundos, es porque es un paciente que está bien. Si tiene mayor a 2 segundos, es porque tiene un problema, se podría decir, se considera un paciente en shock, ¿ya? En shock hemorrágico. Entonces, yo debo controlar la hemorragia, si es que encuentro un paciente con una hemorragia masiva, controlar la hemorragia a través de vendaje, lo que sea. Aunque actualmente, por ejemplo, una hemorragia masiva siempre es controlada por torniquete.
¿ya? Y yo lo considero rojo, ¿ya? Pero también lo puedo controlar con presión directa, con un vendaje compresivo, no solamente con torniquete, ¿ya? Si ese paciente eh, no tiene ningún tipo de sangrado, entonces voy al otro paso que es evaluar la conciencia. Entonces, en este paso de la C, tengo que evaluar el llene capilar. ¿Saben cómo evaluar el llene capilar? No, profesor, ¿cómo se hace eso? Si han alguna vez apretado el lecho unguial, las uñas se la han apretado. Si ustedes se apretan la uña y después la Claro, sueltan, sí. mire, cuando ustedes se apretan la uña con un dedo, van a verse que la uña les queda blanca, de color blanco. Cuando ustedes la sueltan, la uña se me tiene que volver de nuevo del color rojito o rosado, menos de 2 segundos. Si yo aprieto mi uña y se demora más de 2 segundos, es porque tengo un shock, porque estoy con una hemorragia. ¿Han hecho eso de la uña? Sí, Sí, Exacto. profesor. Entonces, de hecho, si se la hacen ahora, van a ver que su vuelta a lo de blanco a lo rosadito tiene que ser muy rápido. ¿Ya? Si es que este paciente tiene un llene capilar bueno, no está sangrando y tiene un buen pulso radial, entonces paso al otro, el otro que es la parte neurológica. ¿Ya? Si en esta parte neurológica no hago escala cromoglásmica porque estoy en el suceso cero. ¿Ya? Entonces yo hago solamente preguntas muy simples, como se llama, que pregunta que él me pueda contestar, ya qué le pasó. A ver, por ejemplo, obviamente si no tiene una lesión en el brazo, a ver, tóquese la nariz o muévame el brazo, ¿ya? Que ojalá me pueda cumplir órdenes muy simples, como moverme los dedos, mirar, míreme fijamente. Si es que él cumple las órdenes y está muy consciente y sí, es amarillo. Si ese paciente no cumple órdenes simples, es rojo. Y así me voy a otro, que es este, y tiene que referente a la alteración. Entonces, si se dan cuenta, el STAR son 4 pasos. Todos los que caminan son verdes, desde que usted está en el lugar de suceso. Después, evalúa la vía aérea. Si el paciente lo encuentro con una vía aérea permeable, pero respirando mayor a 30 minutos, es rojo. Si es menor a 30, le voy a evaluar su circulación. Pero si ese paciente lo encuentro sin respirar y yo hago una simple maniobra, que es despejar la vía aérea manualmente y le coloco una cánula faríngea y me vuelve a respirar, es rojo. Pero si no me respira, a pesar de todo lo que hice, es negro de inmediato, fallecido. Cuando me voy a la otra, que es la circulación, veo que si hay un paciente con hiere capilar menor a 2 segundos o no tiene pulso radial, obviamente si una persona con un pulso radial ausente, acuérdense siempre de revisar el pulso carotídeo, ¿ya? Porque acuérdense que el último que se pierde, ¿ya? Pero si tiene, por ejemplo, el pulso radial, ¿para qué lo veo? Para ver si un paciente que está en taquicardia y más encima un llene capilar menor a 2 segundos, está en shock. Si está con una hemorragia profusa, obviamente tengo que controlar la hemorragia y lo considero rojo. Si no, si lo encuentro sin con un llene capilar menor a 2 y un buen pulso radial, entonces tengo que evaluar la conciencia y si cumple órdenes, es amarillo y si no, es rojo. Y ahí me queda evaluado y tirado el triage inicial hasta ser llevado, como les dije, a un puesto médico de emergencia que generalmente me puede obviamente establecer otro triage porque ahí obviamente tienen para tomar la presión. Entonces ya eso yo no lo puedo ver en un principio. Por ejemplo, puede estar hipotenso, puede estar taquigálico, puede estar tomar un hemotest, etcétera. Tienen otro tipo de triage.
¿Se entiende ahí? Y acá lo que yo... Sí, dígame. No, nada, le voy a decir que sí se entiende. Y está el otro triaje secundario, que es el que le decía yo, que es en el puesto médico avanzado, ya que generalmente es destinado para el tratamiento inmediato de las personas que han sido sacadas de la zona cero. Generalmente hay personal médico entrenado para eso, ¿cierto? Y se clasifica de forma interna por tarjetas. Ya las tarjetas son las típicas tarjetas que uno conoce de triage. No me acuerdo si más adelante se las muestro, si no por ahí las busco. Y ahí, como les dije, se evalúa otras cosas como los signos vitales y si tiene algún tipo de lesiones anatómicas o generalmente se establece otro tipo de lesiones. Por ejemplo, ahí sí el déficit neurológico es tomado en clase. Por ejemplo, los médicos, por ejemplo, ocultan, puede ver si que tiene algún problema respiratorio o si hay una hemorragia interna. ¿Ya? Entonces ahí va cambiando el triage. Algo que, por ejemplo, si yo lo saqué de la zona cero, como les decía, a un paciente amarillo, para mí, para usted puede que se transforme en rojo. ¿Ya? Y donde también ahí se realiza procedimientos de reanimación avanzada. ¿Ya? Y una vez estabilizados los pacientes, por ejemplo, si yo traigo un rojo a ustedes al centro médico avanzado y ustedes lo reaniman o le hacen procedimientos de reanimación avanzada de paciente y lo estabilizan, recién se evacúan a los centros de salud hospitales. Y ahí, obviamente, como les pongo acá, existe la zona cero, se hace el triage, hay un puesto con médico avanzado que se hace un triage secundario y ahí cuando son estabilizados son llevados a través del transporte adecuado a los hospitales. ¿Por qué transporte adecuado? Porque dependiendo de la gravedad de la persona puede haber un transporte avanzado o un transporte básico. ¿Ya? Avanzado, acuérdense que es con una enfermera o enfermero y un médico. Básico generalmente es el chofer con el técnico paramédico. ¿Ya? Y ahí termina con la recepción y la atención final del paciente a nivel hospitalario. Ya, por ejemplo, tienen este escenario, bueno, no es un escenario complejo, pero por ejemplo tienen un paciente que no puede mover ni sentir sus piernas y una frecuencia respiratoria de 24 y su pulso real de 200, pero está despierto orientado. ¿Qué piensan que usted es? ¿Cómo la categoriza? ¿Cómo creen? ¿Amarillo, profesor? Amarillo, sí. Amarillo, ¿cierto? ¿Está orientado? Sí, ¿cierto? Tiene una frecuencia respiratoria de 24. Tiene un pulso radial, lo tiene. Está taquicárdico, pero se categoriza como amarillo. Y el paciente tiene empapada su camisa con sangre. Tiene una frecuencia respiratoria de 36, su higiene capilar es menor de 2 y está despierto y orientado. ¿Qué cree? Rojo. Rojo. ¿Rojo? A ver, veamos. Rojo, muy bien. El paciente logra abrir su vía aérea, pero no logra respirar por sí solo. Su higiene capilar es mayor a 2 segundos y está inconsciente. ¿Qué creen ustedes? Rojo. Negro. 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 A ver, veamos. En negro. Acuérdense que el paciente tiene higiene capilar mayor a 2. Pero ¿qué me puede llevar a hacer este paciente o categorizarlo negro? Porque al permitir lograr abrir su vía aérea, igual no logró respirar. Y ahí ya lo categorizo negro. Y el paciente caminando, hay una leve laceración o herida en su brazo, no tiene dificultad respiratoria y está orientado. ¿Qué sería?
¿Verde? Verde. Verde. Exacto. Sería verde. Bien. Como les decía, hay dos tipos de ambulancia en los SAMU. La básica y la avanzada. ¿Ya? Tienen obviamente algunas señales como en las básicas generalmente les dicen M1. La M2 es porque es una avanzada con un enfermero y en la M3 es porque va un médico. ¿Ya? Entonces la avanzada, como les dije, siempre es un profesional de la salud, médico o enfermero, pero los nombran como M2 o M3. A la ambulancia M1 es la básica, la típica, ¿ya? Y generalmente ¿a qué la utiliza? Para trasladar pacientes que no tienen compromiso vital, como les puse ahí, o que tienen una escasa o nula posibilidad o potencialidad de agravarse. ¿Ya? El equipamiento que está dentro de esta ambulancia no necesita ser como complejo. Generalmente tienen, por ejemplo, eh, tienen equipos para manejo de la hemorragia, ¿cierto? Leves a moderadas, eh, generalmente algún tipo de fluido, ¿ya? Elementos de inmovilización, destregación y manejo, pero no invasivo de vía aérea, ¿ya? Y generalmente, como le dije, siempre es como conductor y un técnico paramédico, ¿ya? Y ambos, obviamente ambos, tanto el conductor como el técnico, son capacitados en prehospitalario. El M2, como ya le dije, es generalmente, y la M3, son ambulancias destinadas para traslado de pacientes con compromiso vital, que pueden o no estar inestables, ¿ya? O que si no están inestables, que pueden en algún momento caer fácilmente a ser pacientes inestables, ¿ya? Generalmente estos sí tienen equipamiento más específico que la ambulancia básica. Por ejemplo, generalmente tiene manejo avanzado de vía aérea, accesos vasculares más avanzados, tienen soporte farmacológico, tienen monitorización y equipos de defibrilación, ¿cierto? Y obviamente el personal es muy capacitado en el sentido en que siempre va un conductor, como le puse ahí, con un técnico paramédico y un profesional reanimador, que puede ser el enfermero médico, un conductor y dos profesionales reanimadores, el médico, por ejemplo, con un enfermero y un médico, o un conductor con un técnico paramédico y un médico. ¿Ya? Mientras haya un profesional referente a una personal de enfermería como un médico, es un avanzado, pasa a ser avanzado. Por ejemplo, si tenemos una ambulancia básica y pesco una mochila farmacológica o de vía aérea avanzada y se sube un médico al básico, del básico ya pasó a ser avanzado. ¿Ya? Ya el proceso operativo de comunicación generalmente es dar a conocer a los funcionarios, obviamente, la situación para que se informe obviamente al SAMU para aportar información sobre lo ocurrido. Es decir, cuando una persona llama al SAMU, tiene que uno entregarle la mayor información de lo que ocurrió. ¿Para qué? Para enviar obviamente o una ambulancia básica o una ambulancia avanzada. ¿Ya? Entonces, ¿quién informa a comunicaciones SAMU? Generalmente, obviamente, hay veces, eh, bueno, dentro del SAMU existe un monitor de red de urgencia. De hecho, el SAMU pertenece a este monitor de red de urgencia junto con, por ejemplo, participa junto con ONEMI, junto con bomberos. Como hay una red, o una red, como le dice ahí, una red de urgencia, ¿ya? Que es la jornada de día. En la noche, obviamente, hay un supervisor, ¿ya? ¿Cómo se informa? Obviamente de manera inmediata, ya por vía telefónica, describiendo la situación, el lugar de lo ocurrido, la, la cantidad de ambulancia u otro móvil, la solicitud del tipo de accidente que hay y la cantidad de ambulancia u otro móvil. Eso lo informa el SAMU, se podría decir. Por ejemplo, todas las noches, ONEMI pide informes a distintos digamos, equipos, ya para saber con cuáles cuenta en caso de. Entonces, por ejemplo, el SAMU después dice,
tenemos 3 ambulancias avanzadas y 2 básicas. ¿Ya? Lo otro importante es saber la descripción de las maniobras realizadas en el lugar en caso de accidente. ¿Qué maniobras van a realizar en el lugar del accidente? ¿Ya? O del suceso, o del, como dice, la zona cero. ¿Ya? Todo eso se informa, obviamente, también a estas personas generalmente que establecen una red de atención de urgencia. Ahora, ¿cuándo SAMU sea solicitado por quién? Por ejemplo, ¿cuándo informar? Accidentes de tránsito, obviamente, cuando hay uno o más víctimas. Cuando hay explosiones, incendios, ya emergencia en edificios, ya emergencia en eventos de alta convocatoria, por ejemplo, no sé, por algún concierto, donde, por ejemplo, han habido estallidos de personas y ¿cierto? Hay personas heridas. Emergencia en las viviendas, ¿ya? Porque una persona que sufre un paro dentro de su casa. Las personas que, por ejemplo, personas que se tiran a las vías del tren, a los autos, ¿cierto? O a los ríos, partos en la vía pública o lugares que no sean recintos hospitalarios, ya, porque aunque no lo crean, se ven mucho los partos en la vía pública o lugares que no son los hospitales, ya, colisión de vehículos, suicidio, desalojo por huelgas de hambre, violencia en las calles, todo eso siempre se informa al SAMU y el SAMU determina de mandar ambulancias básicas o ambulancias avanzadas. Y eso, no sé si les quedó alguna duda. En la otra clase vamos a ver algunas cosas que son típicas que ocurren, qué se hacen o no se hacen. No sé si les quedó alguna duda, tienen alguna pregunta. No, profe, todo lo de la clase está bien. Súper. Por si acaso, se me había olvidado a mí subir las clases al Moodle, pero ayer me puse el día y ya las subí todas. De hecho, ya subí esta. ¿Ya? Así que ahí tienen todo. Subí algunos videos también para que como tuvieran un poco de conocimiento. Por ejemplo, subí un video de lavado de manos clínico y uno de lavado de manos quirúrgico. Ya subí cómo ponerse el delantal quirúrgico, me parece, y los guantes estériles. ¿Ya? Para que ahí después echen una miradita. Ya, Profesor, profe. ¿Ya? Así que ahí nos estamos viendo. Cuídense, que tengan un buen profe, fin de tengo una semana. pregunta sobre la prueba. Sí, dígame. Finalmente, ¿para qué fecha quedará la prueba? ¿La primera? La otra semana. No, quedó para el 26. Ah, ok, la que estaba agendada. Exacto, para ese día. La voy a dejar igual Ok, para para que no, como ya están en el cronograma, la vamos a dejar para esa misma fecha. ok, profe, gracias. Ya, Gracias, profe. ya que estén bien, cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, profe. Igual, Gracias, profe. profe. Chao, Chao. chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.